Pues aquí muy contenta de iniciar la segunda jornada del reto Fortalece tu Sistema Inmune. Y es algo que estuve preparando en cuestión de temas porque recibí mensajes, recibí comentarios acerca de situaciones que les preocupaban, que pues no les hacían sentir bien y el alargamiento de algo que no se pensaba que estuviera pues tan lejos. Y pues vamos a abarcar varios temas. Todos son personas expertas en su ramo, que tuve como el cuidado de buscar personas que nos pudieran aportar gran valor. Y todos muy contentos, con mucho gusto participaron, aceptaron el reto. Y pues vamos a tener 19 invitados que van a hablar pues de muchos temas, desde abarcando todas las áreas del ser humano, y que eso es algo que para mí es imprescindible. Yo como terapeuta transpersonal es importantísimo considerar las 4 áreas del ser humano: física, mental, emocional y espiritual. Y son las 4 áreas que abarcaremos aquí durante estos 21 días. Y pues esperando que todos les sea de utilidad. El objetivo de hacerlo a través del grupo de Facebook es que las conferencias se quedan aquí en el grupo, que hay material subido ya en el grupo, en el área de documentos, y ahí van a poder también tener pues material que les va a servir, y ahí se irá subiendo lo que algún participante, algún ponente nos regale, pues se va a subir ahí. Y pues bueno, vamos a empezar. Quien ya estuvo antes en el reto, tal vez esta plática les parezca un poquito repetitiva, sin embargo, pues abordaré un poquito más de temas. Y es que vamos a hablar de la energía. Pero antes de empezar, quisiera que nos centráramos, quisiéramos unas respiraciones para ubicarnos en el aquí, en el ahora, en este momento, para lo cual les pido que se sienten con la espalda derecha, que arraiguen bien sus pies al suelo, a la tierra. Inhalen y exhalen por la nariz. Y simplemente durante 1 minuto vamos a percibir cómo entra y sale el aire por nuestra nariz. Comenzamos. Si vienen pensamientos, no me peleo con ellos, simplemente los observo y los dejo pasar. Yo observo qué pasa en mí cuando hago esto de cerrar los ojos y estar conmigo. Observo si hay alguna molestia, si hay alguna contractura, y la dejo salir con la exhalación. Inhalo una última vez. Exhalo y regreso. ¿Cómo están? Muchas veces este simple acto nos puede llevar a mucha calma, a momentos en que estamos muy estresados, en que la mente parece que no está pensando, que nos sentimos como agobiados mentalmente, físicamente. El simple hecho de regresar a nosotros, concentrarnos
en nuestra respiración hace un cambio total. Y aquí, bueno, con los invitados es diferente, pero vamos a hacer unas sesiones de meditaciones en la tarde para que ustedes las tengan y las vean ahí y puedan conocer diferentes formas de meditar. Y tal vez nuestros invitados nos vayan a ir enseñando diferentes técnicas, pero esta básica de simplemente sentarme, tomarme un momento, 1 minuto, 2 minutos y ponerme a respirar, hace un cambio completamente en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, se oxigena el cerebro, nos empezamos a calmar y entonces podemos retomar lo que estábamos haciendo desde otra forma diferente. Pues bueno, porque mi tema es, somos energía vibrando a diferentes frecuencias. ¿Y por qué es esto? Porque les voy a explicar de qué forma estamos siempre en energía. Cuando nos levantamos y nuestra rutina nos lleva a levantarnos, prender la tele para ver las noticias, o empezamos con nuestros hijos y de alguna forma empezamos como en el acelere de apúrate porque ya van a empezar las clases, vístete, cámbiate, haz esto. Y todo esto nos lleva de una manera automática a empezar el día tal vez con estrés, con angustia, a veces hasta con molestia, o si estoy cansada, si no dormí bien la otra noche, y todo eso influye en todo nuestro día, porque es una energía con la que empezamos el día, y eso determina mucho cómo es nuestro día. Entonces, que uno a veces no entiende qué es lo que pasa, por qué me siento así, o por ejemplo, ya se me hizo tarde, voy alterada o alterado, llego a mi oficina y me siento molesto y entonces se van haciendo una cadena de sucesos que yo después en la tarde no hago mi comida y algo me cayó mal y me siento mal y entonces parece que fue un mal día. Y eso tiene mucho que ver en cómo nosotros iniciamos nuestro día, porque somos energía y de acuerdo a lo que estamos pensando, a lo que estamos sintiendo, eso lo vamos reflejando en todo el día. Y por eso es muy importante como ser muy conscientes de que yo determino cómo va a ser mi día. Si yo mantengo una frecuencia elevada, voy a traer cosas que estén en ese nivel de frecuencia. Y eso es algo que está científicamente comprobado. Y esta frase de mi ponencia del día de hoy es decir, somos frecuencias vibrando, somos energía vibrando a diferentes frecuencias. Y eso lo decía Einstein. Y él llevó a cabo muchísimas investigaciones y ahora personas como Bruce Lipton, Greg Braden, hablan mucho de esto, de cómo mis pensamientos generan mi realidad. En la forma en que están mis pensamientos vibrando, es lo que, como yo lo voy a manifestar en el día, en mi realidad, en mis cosas cotidianas. Y entonces es como ver, observarnos, poder tener esa capacidad de darnos cuenta cómo estoy, de aprender a darnos ese espacio, como les decía, ya puede ser a través de la respiración, hay personas que hacen yoga o simplemente salir a caminar o a correr o desde las cosas que yo tengo que hacer cotidianamente como darles de desayunar a mis hijos, hacer toda mi rutina de la mañana, hacerlo de una manera más consciente de lo que estoy haciendo, de lo que estoy viviendo. Y entonces de esa manera, yo al momento de ser consciente, yo elijo cómo lo quiero vivir. Si quiero mantenerme en ese estado de estrés o me tomo ese segundo, esos momentos de decir calma, respiro, inhalo y empiezo a disfrutar todo lo que son esas rutinas. Porque las mismas rutinas se pueden vivir como estrés o se pueden vivir agradecidos, por ejemplo, de poderme bañar, de tener agua caliente, de tener un baño a mi disposición para poderme bañar, de poder abrir el refrigerador y saber que hay lo que necesito, que en mi casa hay gas, que hay internet, o sea, hay tantas cosas
que ya las damos por hecho y que se forman tanto parte de nuestra rutina que nos perdemos en aprenderlas a disfrutar. Y muchas veces es porque ni siquiera somos conscientes o no sabemos para qué nos sirve. Y ese es el objetivo de esto, el que podamos ir descubriendo en nuestro día a día todas las bendiciones que hay. ¿Y qué es lo que pasa? Que nuestros pensamientos se vuelven tan repetitivos y aprendemos a estar tanto con ellos que ya no los discernimos, que ya no los logramos identificar. Y es como salirnos de ese automático para poder ir observando en dónde estamos y poder modificarlo. Y ese es ahí donde está la base y es de lo que yo les quiero hablar. Porque puede ser que yo en el día tenga situaciones que a mí me producen culpa, si yo estoy pensando en que debí haberme levantado más temprano o en que no preparé todo lo de los niños porque yo ya estaba cansado y entonces me empiezo a culpar, o que ya voy tarde a mi trabajo y me empiezo a enojar conmigo y me empiezo a recriminar, ¿cómo es posible que hagas esto? Y entonces estoy en un nivel de la culpa o de la vergüenza, si yo considero que a lo mejor el desayuno que hice o el que consumí no era lo mejor para mí, y me empiezo a sentirme yo misma mal conmigo mismo. Y todos esos pensamientos que, como les digo, los tenemos tan cotidianos que no nos damos cuenta, van generando una energía en nuestro campo y vamos atrayendo situaciones similares. Y si, por ejemplo, yo salgo enojado, voy en el camión, en el pecero, en mi coche, y voy a generar situaciones que refuercen ese pensamiento, ese nivel energético en el que estoy. Si, por ejemplo, yo salí enojado, me voy a encontrar un coche que se me mete, o en el camión alguien me empuja, y entonces yo siento que fue un mal día, pero realmente es la repetición de la energía que yo fui generando con mis pensamientos. Para estos efectos les quiero compartir esta tabla. Esta tabla está en sus materiales. En el grupo hay un área donde ya se pueden subir documentos y ahí la pueden encontrar, y esta la pueden imprimir. Yo la tengo pues en mi cara. Y aquí nos habla, esta es una tabla que hizo el doctor David Hawkins, que es una persona que ha estudiado mucho esta cuestión de la energía y de nuestras emociones y de cómo influyen todos los días, y para que seamos conscientes de en dónde nos encontramos energéticamente y de cómo nosotros tenemos el libre albedrío de poder cambiar eso en nuestra vida y, por lo tanto, cambiar las situaciones que atraemos diariamente. Y, por ejemplo, aquí habla de el nivel más bajo de energía, son la vergüenza, la culpa, la apatía y el sufrimiento. Entonces, cuando yo me encuentro en este tipo de pensamientos, las experiencias que yo voy a traer van a estar en ese mismo nivel energético y no van a ser agradables porque estoy vibrando a un nivel muy bajo. Y todo esto que tiene que ver con el sistema inmune es imprescindible, porque el sistema inmune tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo, y el sistema inmune está fortalecido cuando nuestro cuerpo está en equilibrio, y entonces nos protege de virus, bacterias, microorganismos patógenos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy en el miedo, en la culpa, en el sufrimiento? Mi nivel energético baja, mi sistema inmune se debilita, y entonces soy muy propenso a contraer algún virus, alguna infección, o si frecuentemente me enfermo de gripa o de situaciones así que tienen que ver con virus, es que mi sistema inmune está bajo. ¿Y por qué está bajo? Puede ser por cuestiones de salud, pero si generalmente está asociado a una cuestión de salud, es porque mis pensamientos antes generaron situaciones de estrés, de miedo, de angustia.
todo esto puede cambiar desde mí, sin hacer otras cosas. Por supuesto que es muy importante la alimentación y todo lo demás, lo vamos a ir viendo a lo largo de estos 21 días. Va a haber personas especializadas en Ayurveda, en medicina, en yoga, todo lo importante que es cuidar toda la estructura humana, todo lo que somos. Pero en esta cuestión de la energía, que es algo que no se ve, que es algo que parece que no nos afecta, este es el sentido de dar esta plática al inicio, que podamos observar que somos todo un conjunto, que no solo somos un cuerpo o una mente, que somos también todo lo que sentimos, todas nuestras emociones y nuestra conexión espiritual. Somos todo ese conjunto. Entonces, pareciera que lo que nos sucede es aislado, pareciera que la vida que tenemos es como producto de algo externo, de afuera, y la realidad es que todo lo que estamos viviendo, todo lo que es nuestra realidad, lo que se refleja, es una consecuencia de cómo pensamos y sentimos. Todo está dentro de ti. Y esta tabla, aquí están los niveles más bajos, habla de frecuencias de 20 a 75 niveles de hertz, de frecuencia energética. Y en ese nivel energético se mueve el coronavirus, tiene una baja frecuencia. Entonces, cuando yo estoy en pensamientos de vergüenza, culpa, apatía o sufrimiento, automáticamente mi nivel energético baja, bajan mis defensas y baja mi sistema inmune. Y por eso es muy importante empezar a ser consciente de cuáles son mis pensamientos recurrentes, cuál es lo que yo generalmente me digo, me platico, cómo es que me trato yo, cómo es que me estoy recriminando todo el tiempo, me estoy diciendo, mira, ¿por qué no lo hiciste así? ¿Por qué no lo hiciste asado? Eres una mala madre, te falta esforzarte más, ¿cómo es posible que hagas esto? Y entonces, cuando nos suceden cosas, no entendemos por qué. Cuando, por ejemplo, alguien se me atraviesa, hoy me peleé con mi jefe, o con mi pareja, o con mis hijos, y entonces el resto del día se va sucediendo como en el mismo nivel, porque es que yo no he cambiado esa percepción. Y eso no tiene nada que ver con que nunca nos enojemos o que todo esté bien, no. La vida es la vida y está compuesta de blancos y oscuros, aunque no nos guste. No todo en la vida va a ser siempre bonito o va a ser agradable. Muchas veces va a haber cosas que no nos gusten. Pero así es el proceso de la vida. Y la vida no es lo que es, pero el cómo yo lo tomé, el cómo yo acepte esa experiencia, ese sí es mío, ese es mi libre albedrío. Es donde yo decido lo que quiero ver de cada situación. Y la mayoría de las veces pasa que vivimos en automático porque no lo sabemos. Pero cuando nos volvemos conscientes, cuando yo puedo observar qué es lo que estoy generando sin juicio, o sea, no se trata de, ya vi, qué bárbara, ¿cómo es posible que hagas esto? No. Al momento, algo que es muy importante asimilar para nosotros es que lo que tengo al día de hoy, mi vida tal y como es al día de hoy, es lo que yo podía haber hecho con las herramientas que tenía en este momento. Y entonces a partir de ahí, sin juicio, puedo observar cómo es mi día a día, puedo observar lo que me estoy generando y a observar si eso es lo que quiero. Si eso es lo que tú quieres, es que estás haciendo bien las cosas y entonces sigue así. Pero si lo que ahorita está pasando en tu vida te mantiene en un nivel de estrés alterado, con nervios, con angustia, con culpa, entonces hoy puedes aprender a mirar las cosas de otra forma y elegir cambiar esos pensamientos, esas creencias, todo eso que al final de cuentas influye en todo.
Hay una frase que a mí me gusta mucho que es, cambia tú y cambia todo. Y entonces cuando yo cambio mi percepción, cuando yo cambio mi forma de ver las cosas, empieza a cambiar todo. Y de repente me encuentro en el camión alguien que hasta me saluda, me sonríe y pasa un coche y se detiene para darme el paso. Y todo eso no es buena o mala suerte. Es la frecuencia vibratoria con la que yo me vivo el día a día. Y cuando yo la cambio, cuando yo empiezo a ser consciente y elijo que ese pensamiento, ese sentimiento no me sirve y entonces lo modifico. Y sé que hay muchas resistencias, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de estos días, que me impiden, siento que el enojo, por ejemplo, me da fuerza. Y eso lo he escuchado mucho. Es que a mí el enojo me sirve para que no me vean la cara, me sirve para que no se pasen conmigo, me sirve para poner mis límites. Y bueno, creemos eso y entonces nos mantenemos así, pero si podemos observar que realmente es algo que yo puedo modificar y aprender a manejarlo desde otra forma que sea mejor para mí, entonces yo ya puedo tomar esa decisión y decidir qué es lo que quiero hacer. Y aquí, como les decía, esta tabla se me hace muy completa. Hay muchas en internet. Esta es de, como les digo, de David Hawkins, de uno de sus libros, de un libro increíble que se llama El poder contra la fuerza. Y entonces ahí él habla de cómo es nuestra vida en cada tipo de energía. Les voy a leer nada más dos. Por ejemplo, el más bajo, la emoción, el sentimiento de más baja energía es la vergüenza. Entonces, cuando yo me vivo en la vergüenza, atraigo situaciones que estén en ese mismo nivel energético. Y por ejemplo, aquí nos dice, la visión de Dios en la vergüenza es despectiva, mi visión de la vida es que la vida es miserable, me vivo en la emoción de la humillación, y es un proceso de eliminación. Me voy eliminando, me voy quitando valor, me voy restando valor. En el nivel de la culpa, mi visión de Dios es rencorosa. Mi visión de la vida es maligna. Mi emoción es culpar. Y me lleva a un proceso de destrucción. Y eso es algo que se ha estudiado durante muchísimos años. Y de verdad que nosotros creemos que muchas emociones nos dan vida, pero a un precio muy, muy alto. Porque nos pueden dar gastritis, colitis, si yo vivo en el enojo, si vivo en la vergüenza, en la culpa, en sentimientos de venganza, puede ser que en ese momento me den una fuerza, y es una fuerza entre comillas porque no es real. ¿Y cómo lo sé? Pues porque mi cuerpo lo va a sentir, porque mi nivel energético va a estar bajo, porque va a ser muy común y muy propensa a que estando yo en ese nivel energético me enferme, me dé gastritis, me dé colitis, me dé gripa y atraiga situaciones que me van a reforzar ese nivel energético. Cuando empiezo a ser consciente, si yo puedo observar esta tabla sin juicios, sin criticarme, sino como aceptando que eso es lo que yo he podido construir en mi vida hasta ahorita, entonces puedo empezar a ser más consciente. Y conforme yo puedo ir cambiando esas emociones, si yo puedo ir observando la tabla y la tabla va subiendo, de la vergüenza va a la culpa, va subiendo a mejores energías, de la culpa a la apatía, de la apatía al sufrimiento, del sufrimiento al miedo, del miedo al deseo, del deseo a la ira, de la ira al orgullo. En esta tabla y en muchas tablas similares se habla que el coraje, cuando yo ya tengo coraje por algo, cuando yo ya digo, ya estoy harta, ya no quiero esto, ya quiero ver las cosas diferentes, entonces ya estoy a un paso de poder empezar a hacer cambios, cuando yo me encuentro en este nivel del coraje. Y ahí yo veo, mi visión de la vida es permisiva y es factible.
La emoción es la afirmación y el proceso es de empoderamiento. Ahí empiezo yo a cambiar. Cuando ya estoy en ese enojo de ya estoy harta, ya no quiero vivir así, ya no quiero estar así, ya no me quiero sentir así, ya quiero aliviar mi estómago, mi exófago, ya no quiero esta gripa o esta sinusitis o en los ojos que traigo una infección común que no me deja ver. Y entonces todo eso, cuando ya nos decimos, ya no quiero más de esto, ya estoy harto, entonces ahí ya existe ese impulso para hacer cambios, seguirnos hacia lo otro, hacia lo que nos suma, la que nos va a hacer generar cambios, que es la neutralidad, la disposición, la aceptación, la razón, el amor, la alegría, la paz y la iluminación, que habla del nivel más alto de energía, que eso pues lo han llegado a vivir unos pocos iluminados. Pero conforme vamos cambiando nuestra frecuencia energética, va cambiando nuestra vida y nos vamos de la eliminación, la destrucción, la renuncia, el desaliento, vamos llegando hacia la liberación, la intención, la trascendencia, la abstracción, la revelación, transfiguración, alumbramiento y pura conciencia. Cuando somos capaces de vivir nuestras experiencias con aceptación, no con resignación. La aceptación es sí a todo como es y sí a todos como son. Esa es la aceptación. Es saber que la vida es como es y que yo elijo tomar un pensamiento diferente, una actitud diferente ante esa situación. Y eso es lo que va a hacer los cambios en mi vida. Y cuando yo voy creando ese proceso en mí, las experiencias van siendo después cada vez más ligeras, más livianas, o los procesos difíciles pasan mucho más rápido. Y de verdad que esta frase es real, cambia tú y cambia todo. Y entonces yo tengo ese poder de cambiar, yo tengo ese poder de darle fuerza a mi organismo, de sanarlo, de crear y atraer mejores experiencias a mi vida, a cada instante, a cada momento. Y entonces me despierto desde la mañana con otra actitud. ¿Y cómo puedo lograr todo esto? Pues les voy a dar 3 pasos muy sencillos y que son de aplicación diaria. Y eso es, primero, el ejercicio que hicimos ahorita, aprender a respirar, aprender a ser consciente de mi respiración. O sea, el cuerpo lo hace automáticamente, no le tenemos que decir, respira, o ay, se me olvidó respirar. No, el cuerpo lo hace. Lo que es importante para nosotros es ser conscientes de esa respiración, de qué es lo que me da vida, lo que me conecta. Y entonces, el simple hecho de poderme sentar, meditación y mindfulness son 2 cosas diferentes. Vamos a tener una experta en mindfulness. Ahorita es simplemente la respiración. Y yo puedo meditar. Meditar es sentarme o acostarme como para mí sea cómodo, o simplemente quedarme quieto, pero es darme ese espacio, ese tiempo, ese momento, cerrar los ojos y concentrarme en mi respiración. Observar cómo entra y cómo sale el aire por mi nariz. Eso es algo tan sencillo que no nos lo enseñan, que si se los pudiéramos enseñar a nuestros hijos, y también va a haber 2 personas que nos van a enseñar de yoga y de meditación para niños y de cómo vivir esta situación de la crisis. Para ellos es un cambio muy importante. Ahorita he coincidido con personas que sus hijos van a entrar de kinder a primaria y pues van a empezar a tomar la primaria, donde ya se ven conceptos muy pues esquemáticos, más que requieren atención, y lo van a tener que hacer a través de una pantalla. Pero bueno, o sea, todo esto para ellos sería imprescindible que los niños lo supieran, que para antes de empezar sus clases puedan respirar, inhalar y exhalar, simplemente, o sea, el simple de decirle al niño, vamos a respirar 1 minuto, eso lo va a situar desde otra forma, desde otro lugar, frente a ese televisor. Y ellos no tienen prejuicios, ellos no tienen el prejuicio de nosotros de, ay, pero eso para qué, y eso, o sea, para ellos es algo
para descubrir, más en la etapa de 7 a 13, a los niños todo les fascina. Entonces, si podemos darles este hábito del respirar, de relajarse antes de empezar su clase, eso va a ser una gran diferencia. Y si lo hace para los niños, también para los adultos. Si yo antes de levantarme hago esa rutina de sentarme y 1 minuto, y si puedo al otro día 2, y si puedo al otro día 3, sentarme y respirar, va a empezar a cambiar la forma en cómo yo me levanto y la forma en cómo yo enfrento ese día. El segundo punto es crear una rutina de mañanera. Y es algo que nos mantiene en un nivel muy elevado, en una frecuencia muy elevada, es el agradecimiento. Si yo todos los días me tomo esos minutos de agradecer de corazón lo que yo puedo en ese momento ver que puedo agradecer y lo hago de corazón, eso va a cambiar completamente mi día. Y puedo crear esa rutina. Y de verdad, si necesito levantarme 10 minutos antes, me levanto 10 minutos antes para dedicarme 3 minutos a mi respiración y el otro para hacer mi agradecimiento y visualizar cómo quiero mi día. Cómo esas cosas que voy a hacer, visualizar que están saliendo bien, que están sucediendo como yo quiero, que todo está fluyendo y que yo me conecte con esa energía de fluidez. Y entonces cuando yo hago eso, automáticamente conecto mi frecuencia vibratoria a otro nivel. Y la otra parte es intencionar. El número 3 es intencionar cómo quiero mi día. ¿Cómo va a ser ese día? ¿Cómo lo quiero yo? Pues va a ser magnífico, va a ser increíble. Y palabras que ver cómo nos resuenan a nosotros, porque muchas veces el simplemente hecho de decir, voy a tener un día magnífico, ay no, ¿cómo crees? O sea, es algo que ni siquiera nos damos el permiso de sentir o de creer que lo merecemos. Entonces, desde ahí empezar a hacer ese cambio de sentimiento, de percepción, de mentalidad, de que me lo merezco, de que me merezco tener un día increíble, un día tranquilo, un día productivo, un día donde voy a estar muy bien, donde me siento amada, me siento querida, todo aquello que yo necesite para estar bien en mi día. Entonces, si yo puedo hacer estas 3 actividades en la mañana, mi día va a cambiar. Y conforme pasen los días y lo vaya yo haciendo y se convierta en una rutina, voy a ir viendo cómo todas las cosas van cambiando. Y cómo de repente se empiezan a dar cosas que yo creía que era difícil y que, como les digo, nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Entonces es empezar a darnos cuenta a través de esos 10 minutos. Si yo hago esos 10 minutos, yo puedo empezar a tener claridad de pensamiento, claridad de emoción, claridad de sentimiento y puedo observar el cómo yo me hablo, cómo yo me platico y qué es lo que creo merecer. Entonces, en el proceso de ser consciente, yo puedo ir descubriendo muchas cosas y después puedo ir viendo cómo las trabajo y todo, pero de verdad no se preocupen porque hay una frase que dice que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y si yo empiezo a ser consciente y me doy cuenta que mis pensamientos son de miedo, que yo estoy pensando en qué me va a pasar, en que no quiero que nadie se me acerque, o que a ver si no me va mal en tal cosa. Y cuando yo empiezo a ser consciente de que los pensamientos que genero cada día, cada momento, entonces después puedo modificarlos o puedo cambiarlos. Y no es pelearnos con nuestros pensamientos, porque lo que resiste, persiste. O sea, simplemente, al día de hoy, estos son mis pensamientos. Hoy observo que los pensamientos que yo tengo en la mañana son de miedo, son de culpa, son de vergüenza. Lo acepto. Esto es lo que hay. Y ya. ¿Ahora qué elijo hacer?
pues elijo cambiarlos porque quiero ver otras cosas en mi vida, quiero que se manifiesten otras cosas en mi vida y hoy elijo cambiarlo. Entonces, desde ahí, esos 10 minutos que yo le voy a dedicar a este proceso van a ser un cambio. Inhalo y exhalo, empiezo con 1 minuto, al otro día 2, y así conforme vaya yo pudiendo, y el tiempo que yo decida destinarle a esto. Pero vas a ver que cuando empieces a ver los beneficios vas a querer irlo haciendo más tiempo. El poder intencionar mi día, agradecer e intencionar. Esos 3 pasos, respirar, agradecer, intencionar. Si tú haces estos 3 pasos en la mañana como una rutina, vas a ir observando cómo va cambiando todo, cómo va cambiando tu día, cómo disfrutas más el baño, cómo disfrutas más desayunar o con tus hijos o tú sola o preparar los alimentos, cómo todo empieza a tomar otra forma de ver. Y puede ser que empiece a darme cuenta que hay muchas cosas en mi vida que me gustan y de las que yo no había sido tan consciente. Y también a lo mejor habrá otras rutinas que diga, pero ¿para qué sigo haciendo esto si no me gusta? Pero como lo hacemos repetitivamente de una forma inconsciente no nos damos cuenta. Pero cuando tomamos esos 10 minutos, empezamos a observarnos, a autoobservarnos, a decir, esto me sirve, esto no me sirve, esto me funciona, esto no me funciona. Y nuestro sistema inmune se modifica, se empieza a fortalecer, me empiezo a sentir más segura y responden la química de mis células. Y entonces empiezo a ver cosas diferentes. Entonces yo les invito pues a hacer esta rutina, a tomarse esos 10 minutos y que puedan ir viendo esos cambios, que puedan ir observando. Como les dije, aquí vamos a tener muchas herramientas que van enfocadas todas a eso, a fortalecer nuestro sistema inmune, a fijar nuestro punto de cómo queremos vivir a partir de ahora y no con miedo, no protegiéndonos, no evitando el contacto. Yo no digo que no nos cuidemos o que no sigamos las medidas, eso es algo de ciudadanía, de protegernos. Hay personas que no son conscientes de esto y fácilmente se pueden contagiar. Hay personas que son del sector vulnerable. O sea, esto no va con eso, es más allá de eso, es aprender a vernos a largo plazo. Realmente la magia o la maravilla que es nuestro cuerpo y cómo responde a un todo integrado. Entonces, porque yo puedo ser muy deportista, y como bien, y hago mucho deporte, pero si mis pensamientos en general en el día es estar enojado, estar molesto, o no me gusta que los demás, o sea, si yo ando en bicicleta y me molestan los coches y me enojo por eso, pues no estoy haciéndole algo bueno a mi organismo. Y entonces tengo gastritis y en fin, se empiezan a generar una serie de respuestas del organismo a esos pensamientos. O yo puedo ser muy espiritual, pero también me vivo con miedo, me vivo con situaciones de angustia y igualmente, o sea, el cuerpo es tan maravilloso y no se le puede engañar. O sea, el cuerpo es un todo que responde a cada uno de los impulsos, de lo que veo, de lo que oigo, de lo que escucho. Si me mantengo en pláticas de miedo, si me mantengo escuchando noticias que hablan de puras cosas negativas, entonces mi sistema inmune se va a bajar. Esos son cambios que tú puedes ir observando. Si yo me despierto con las noticias, y te digo que es algo que yo hacía porque yo sentía que era mi deber moral o de ciudadano, y yo prendía el noticiero desde las 6 de la mañana y ese noticiero terminaba a las 10, 11. Entonces yo todo el tiempo venía ya haciendo en el coche, llegando a mi oficina y seguía yo oyendo esas noticias. ¿Y qué es lo que te dicen? Te refuerzan situaciones de angustia, de miedo. Generalmente no he visto noticieros que hablen de cosas positivas o bonitas, generalmente son cuestiones que te ponen como en una angustia y créeme que el verlas no va a solucionar las cosas. Y sin embargo, si tú eliges
tomas la decisión de que ya no quieres hacerlo y en vez de noticias pones mantras o pones música que te guste, música que te alegre, entonces vas a ver cómo va cambiando todo y vamos siendo conscientes de cada cosa. Y después a lo mejor elijo, en vez de comer algo con grasa, elijo tomar algo que sea más nutritivo, porque vamos siendo más conscientes de todo lo que está a nuestro alrededor y de cómo impacta cuando realmente somos conscientes. Observa esta lista y observa el efecto que va teniendo en ti. Por eso yo la tengo aquí porque es muy útil y de verdad que hasta incluso ir viendo cada renglón con detenimiento te va a dar como una idea de en dónde estás y de por qué estás generando ese tipo de situaciones en tu vida. Y lo mejor de todo, la mejor noticia es que nosotros lo podemos cambiar, que nosotros podemos elegir ver algo diferente. Y es nuestra elección, es nuestro libre albedrío el que decide qué hacemos. Y pues recuerda estos 3 pasos: respiración, agradecimiento e intención. ¿Cómo quiero mi día? Intenciónalo y observa qué te pasa a decir: es un día magnífico, va a ser un día lleno de posibilidades, va a ser un día muy alegre, muy feliz, va a ser un día esplendoroso. ¿Qué pasa en ti para que empieces a descubrir que a lo mejor ni siquiera nos creemos merecedores de eso? Simplemente cuando estés en esos 10 minutos contigo, observa qué pasa con tus pensamientos, observa, no juzgues, observa solamente. Es aprender a ver en dónde estoy, si quiero seguir ahí o me quiero mover y hacia dónde me muevo, para acá o para acá. Para donde esté, es que lo hagas consciente y que de ahí elijas si eso es lo que tú quieres. Y vas a observar cómo empieza a cambiar todo, empieza a cambiar la química de tus células, empieza a generar otro tipo de pensamientos, empiezas a estar más en paz contigo y tu sistema inmune se empieza a fortalecer y empiezas a sentir más energía, todo empieza a cambiar. Y esa es nuestra elección y son 3 sencillos pasos, 10 minutos. Si la cuestión es no tengo tiempo, regálate 10 minutos. Y tú mismo vas a ir observando qué tan valiosos son esos 10 minutos, si eliges darle más o tener esos 10, pero aprovecharlos para ti, para darte ese regalo y para hacer realmente los cambios que necesitas hacer. Y bueno, pues aquí mi presentación del día de hoy. Mañana tenemos a Berta Mancuso, ella está desde Italia, nos va a estar acompañando, ella es maestra de yoga y ayurveda y nos va a hablar de mi ser fortalecido, de mi ser inmune fortalecido, de cómo llegar ahí. Y pues mañana los esperamos aquí a las 8 de la mañana. Los videos, por eso es la intención de hacerlo aquí en el grupo de Facebook, que se queden aquí los videos y estén en un orden. Y bueno, hoy les publicamos la lista de todos los ponentes, cuándo van a estar, cuál va a ser el tema que van a tratar. Y como les digo, dense esa oportunidad, háganlo por ustedes. Nos merecemos una vida plena, de podernos tocar, de podernos abrazar, de ir a la vida y de no vivir con miedo, de tener un sistema inmune que nos permita relacionarnos abiertamente. Y pues muchas gracias, muy contenta de que estén aquí. Voy a ver los comentarios. Pues gracias, Jennifer. Aquí te tendremos en estos días, una gran experta de mindfulness. Y pues bueno, de verdad estoy muy contenta porque todas las personas fue algo que se armó en 2 días. En 2 días contacté a los expertos, todos dijeron sí, con muchísimo gusto y eso pues me tiene muy contenta y lo van a disfrutar muchísimo porque son 19 expertos que realmente son expertos en sus temas. Y pues muchas gracias, nos vemos mañana a las 8 de la mañana y pues que tengan un excelente día. Gracias.